Bienvenidos. Esto es Historias detrás de las causas, un podcast del Foro de Donantes. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes de CEMEFI. Hoy tenemos una historia de las pocas que puede haber en México y seguramente en varias partes del mundo. Van ustedes a disfrutar muchísimo esta historia y pues sin más ni más, arrancamos. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Pues preséntanos a nuestra gran invitada de este podcast, por favor. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener en este lugar a Monchita Pando de Cosío. Monchita, te agradezco muchísimo que hayas aceptado acompañarnos el día de hoy y van a ver ustedes qué historia tenemos hoy. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a arrancarnos con esta historia maravillosa de familia, porque su historia viene de generaciones y está en las nuevas generaciones. Vámonos al pasado, por favor, platíquenos en su familia. ¿Cómo es que surge esta historia dentro? Antes que nada, háblame de tú, por favor, Ernesto. Muchas gracias. Sí. Platícanos entonces de tu historia familiar. Pues mira, la verdad es que la historia en la filantropía en nuestra familia viene de parte de mi abuelo, Arturo Mundet, que fue un filántropo y una gente con una historia muy, bueno, primero viene de un pueblito en la Costa Brava, que está en la provincia de Gerona, en España, y su modo de vida era ser corchero. Él nos contaba que hacía corchos con un cuchillito y ese era su oficio. Entonces había muchos alcornoques en esa parte de España y era lo que hacían ellos. Pero él nace como con una estrella de querer salir adelante, crecer, hacer cosas diferentes en el mundo. Y a diferencia de las otras partes de España, porque mi papá es del norte de España, en el norte de España están muy encerrados por el mar Cantábrico, que es muy fuerte, y por las montañas, donde se quedaban un poco más encerrados. En la parte del Mediterráneo eran como más aventureros, porque tenían el mar allá al lado y podían salir a otros sitios. Entonces, él se forma como corchero, estudia poco, porque en esa época el estudio pues no le daban tampoco tanta importancia, y su familia ya tenía un negocio de corcho. Entonces, pero él le pareció que no se podía quedar en la Costa Brava, se va a Estados Unidos a trabajar con su hermano, que se llamaba José Mundet, y que le llamaban el rey del corcho. Llega a Nueva York y trata de trabajar con él y se da cuenta de que no va a poder hacer nada porque su hermano era un hombre pues que ya tenía muchas cosas y no quería, digamos, la competencia del hermano. Entonces él regresa y no está tranquilo en España, vuelve a México, vuelve casado, y entonces aquí en México es en donde lo reciben, donde lo aceptan, donde se siente que llegó finalmente a donde él quiere quedarse y fundar algo. Entonces, sí, no llega con tantas necesidades, porque ya tenía un oficio, porque ya tenía un trabajo, porque sí había como algo de empresa en su familia, pero pues eso le parece poco. Y el trato que tiene a través del corcho con su familia, pues le parece poco y empieza siempre inventando cosas. Era una gente muy original, le gustaba siempre sacar cosas nuevas, ¿no? Y entonces el corcho le pareció poco, funda la empresa Artículos Mundet para embotelladores, y de ahí surge el Sidral Mundet, él haciendo pruebitas y tenía, muy chistoso porque pues después tuvo mucha fama el sidral, pero él lo hizo en una cubetita y ahí tenía su mezcla de manzana y nos daba a probar a todos, a que todos probáramos, y bueno, finalmente hace el Sidral Mundet. Y entonces se da cuenta de las
las carencias, de las necesidades que había en México, pero también se pone a pensar que el dar, solamente dar, no, como que para él no tenía sentido. Entonces, él decide, y al ver la sociedad en la que vivía, se da cuenta que para él lo que más necesitaba era la mujer en situación de maternidad y el anciano. Entonces, él dedica toda su filantropía y todas sus ganas de salir, de ayudar, ayudando a mujeres en situación de maternidad, porque decía, el hombre puede trabajar y yo no voy a ayudar a un hombre que tiene trabajo, pues porque no tiene sentido, pero una mujer, aunque tuviera la posibilidad de trabajar, pues en el momento de ser madre ya necesita ayuda. Entonces, dedica toda su fuerza y toda su filantropía hacia esas dos causas, y también con un sentido muy interesante que es no donar él solo, siempre quiso involucrar al gobierno y a él, ¿no? Entonces decía, yo te doy, pero tú tienes que construir y seguir adelante, y luego, una vez que esto arranque, como en realidad ha hecho el señor Arango, que siempre le ha gustado empezar las cosas y que luego arranquen y que sigan solas, una vez que ya ayudó a que aquello saliera adelante, decir, ustedes ya se encargan de la obra. Yo creo que fue una filosofía de trabajo la que nos pasó mi abuelo, pero con ese sentido de que no tiene, para él no era tan importante el ganar dinero, ¿no? Y eso siempre nos lo dijo, y hay un lema que no es tan importante el ganar dinero, sino el defender. Para él su producto llevaba su nombre y decía, es importante el que lo que yo hago tenga calidad porque detrás va mi prestigio, ¿no? Entonces sí nos pasó esa filosofía de trabajo a toda la familia con un sentido social. Qué maravilla, Monchita, te escucho y bueno, también veo que además de toda esta responsabilidad social, que antes no se llamaba así, ¿no? Era algo sí. que era como mucho más natural. Bueno, no para todas las personas, desafortunadamente, pero en el caso de tu abuelo me parece que era algo que era muy natural para él. Uh-huh. Pero creo que también le heredaste lo visionaria. Y bueno, yo así te veo. Para mí tú eres una mujer visionaria que has incursionado en obras que en su momento pudieron haber sido muy disruptivas. Y a mí me interesa mucho esta parte, porque creo que se requiere, además de ser visionario, tener valentía para de pronto asumir esta parte de responsabilidad que a todos nos toca, por supuesto, que no todo el mundo lo elige, y que tú eres una mujer, además de increíblemente bondadosa, que has elegido causas que son realmente transformadoras, que inciden desde la raíz de las problemáticas. Y bueno, más que yo platicárselas, me gustaría que tú nos cuentes cuál ha sido tu motivación para elegir las causas en las que te has involucrado. Pues mira, yo desde que estudié, siempre fui buena estudiante, no es por decir nada, pero sí me gustaba mucho estudiar. Y mis papás eran un poco rígidos en mi educación. Entonces, como yo tenía solo hermanos, entonces básicamente me dejaban estudiar. Dije, bueno, pues si me dejan estudiar, entonces me voy a dedicar a estudiar. Y sí fui una buena estudiante. Y, ¿cómo te explicaré? No, en los años en los que yo estudiaba, las niñas de mi medio social iban casi todas a un lugar que se llamaba Familiar y Social, pues que te enseñaban a poner bonitas mesas y que te enseñaban a cocinar y a ser una linda esposa. Y yo dije, es que yo creo que eso pues ya lo aprendes tú solita, ¿no? En mi casa mi mamá me enseñaba a cocinar y poníamos lindas cosas, y dije, ¿para qué tengo que ir a una escuela que me enseñen esas cosas? Dije, no, yo voy a ir a la universidad. Y entonces entré a la universidad a estudiar filosofía, que en esa época no era filosofía y letras, en la Ibero solo era filosofía,
Y sí fue muy diferente. También había ido antes a una escuela de monjas americanas, a la Academia Medici, que me marcó, sí me marcó mucho porque eran unas monjas muy guerreras. Eran unas monjas que lo que predicaban lo cumplían. Incluso la directora de la escuela, Mother Michael, años después, fue a dar a la cárcel en Washington porque ella formó parte de una manifestación. Yo no sé si ustedes sepan, y seguro saben, Estados Unidos tenía en Centroamérica escuelas para niños guerrilleros. Y eso ha estado siempre muy callado y Mother Michael obviamente estaba enterada de eso, entonces hubo una manifestación en la cual se manifestaban de que cerraran los americanos esas escuelas para niños guerrilleros en Centroamérica. Y pues bueno, en Estados Unidos no están tan permitidas las manifestaciones, los agarraron, los metieron a la cárcel. Cuando se enteraron que era monja, dijeron, no, usted no, hermana, usted es madre, es religiosa. Dijo, no, yo, por ser religiosa, estoy en esta causa, yo voy a la cárcel, igual que todos mis compañeros. Y le costó la salud porque era una mujer como un poco frágil, y yo creo que al final le costó la vida porque sí me parece que estuvo 1 año en la cárcel y vivió cosas muy fuertes, pero eran monjas que lo que creían lo pasaban y tenían un sistema de valores que a mí me marcó para siempre. Aparte de venir de una familia en la cual la honestidad era muy importante. O sea, decir una mentira no se valía, porque ¿para qué vas a decir mentiras? ¿No? Más vale afrontar las cosas. Pero esta monja entraba a los exámenes, Mother Michelle, dejaba los exámenes encima del escritorio y se iba. Tú agarrabas tu examen, lo contestabas y lo volvías a dejar y te ibas. Y claro, se podrán imaginar que se armaba un desastre en la clase porque todo el mundo, Ramona, dime, cuéntame, oye, la tal respuesta. Y yo decía, es que yo no les puedo decir nada porque nos están dejando que contestemos el examen bajo un sistema de honor. O sea, ¿por qué no estudian? A mí, yo como que no lo entendía. Obvio les cuento esto a mis nietos y me dicen, abuela, es que eras una nerd, qué cosa tan terrible. Y les dije, sí, porque era un sistema de honor y me marcó de por vida. Si vas al cine y hay cola, pues haces cola, no te metes en la cola, no, o sea, no tocas el claxon para que se quite la gente. Pero entonces, esta formación en esta escuela, sumado a lo familiar, ¿cómo es que te lleva o te va causando esta búsqueda, ¿no? Y la motivación, esta motivación, sí, para encontrar las causas, que no sé cuáles fueron las primeras, pero ¿cómo te llevó? Yo soy muy necia, y las primeras son las mismas que siguen siendo ahorita. Obvio, me caso con un hombre maravilloso, porque Toño es una persona que también tuvo bastantes hermanas, entonces él se dio cuenta de que yo quería hacer cosas en la vida y siempre me apoyó en ese sentido. Entonces, pero claro, los primeros años de matrimonio tienes hijos, 1, 2, 3, 4, entonces los sacas adelante y dices, ¿yo por qué sigo teniendo tantos hijos? Esto creo que ya se pasó de mano. Me dice mi marido, oye, yo creo que no vamos a tener tantos hijos, ¿no te parece que yo creo que ya? Y entonces ya crecen y de repente me doy cuenta de que, ¿qué hago yo aquí? Tengo todo resuelto en la vida, ¿no? Tengo 4 hijos, están sanos, son buenos estudiantes, más o menos, había de todo, pero ¿qué? Y entonces me invita Laura Legorreta, ella era Laura Cortina de Legorreta, que pues justo se acaba de morir hace poco, a una reunión en su casa, una reunión para hablar de Mexfam. En esa época el director de Mexfam era Alfonso López Juárez, y hacen una reunión muy interesante, divertida, había role playing, dije yo creo que aquí es donde yo quiero ayudar, porque nos empezaron a hablar de las causas y sobre todo era el tema de la mujer y del problema que tenía la mujer en las comunidades, y dije,
no es un grupo de señoras que se sientan a abordar, no es un grupo que tenga que ver con el padre, oiga padre, ¿y usted qué opina? Dije, esto es en donde yo quiero entrar. Entonces pues, había una lista, me apunté y pues obviamente te invitan a algo de inducción enseguida. Me metí ya después, lo primero que hice fui voluntaria en una clínica en Nesa. Íbamos en las mañanas a 2 veces a la semana, íbamos a visitar las comunidades, llegábamos con la doctora de la clínica y nos reuníamos con la promotora y llegábamos y no había nadie. Obvio, en una situación infrahumana, en lugares pues muy tristes, y México es muy colorido, pero no en las zonas pobres, no es colorido. Todo es el tabicón ese gris y el suelo es gris y todo es tierra. Entonces, pues bueno, todas las señoras estaban en sus casitas, era, no sé, la una pon tú, entonces llegaba la promotora, bajaba el switch de la luz, porque todas están colgadas de la luz, las señoras, ¿no? Entonces, pues como todas están en su licuadora y tenían el radio y salían, ¿qué pasó, comadre? ¿Qué pasó? ¿Por qué bajaron la luz? No, pues es que ya llegaron las de Mexfam. Entonces salían las señoras y teníamos… ¡Qué buena estrategia, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. Y entonces salían las señoras y teníamos la reunión con ellas, con sus niños, con sus perros, con todo lo que había, y entonces empezábamos a dar la plática sobre educación sexual, sobre planificación familiar, sobre métodos, y sinceramente se me abrió un mundo muy angustiante, ¿no? Porque la pobreza la pobreza es terrible, y las señoras te platicaban que el niño lo tenían enfermo, que no sabían si se iba a morir, y estaban todos llenos había muchas moscas y mucha pobreza. Entonces, bueno, pues seguí yendo, y un día dije, a ver, siéntate a pensar, el que tú vengas aquí 1 vez o 2 veces a la semana a dar una plática a 40 señoras, no va a servir de nada. O sea, tú tienes otro lugar en la vida, gracias a Dios, en el cual puedes ayudar mucho más, ¿no? Y entonces me invitaron al consejo, acepté a ser miembro del consejo y fui por todos los medios. En esa época me tocó que fuera don Adrián Layú, el presidente de Mexfam, y llegó un momento en que me dijo, a ver, necesito hablar contigo, yo ya me retiro, tú eres la que debes de seguir como presidenta de Mexfam, aunque déjame decirte que tienes que bajarle 3 rayitas a tu manera de ser, porque las señoras voluntarias no te quieren nada, porque eres muy mandona, entonces le vas a tener que bajar unas rayitas a eso, pero tienes que ser la presidenta de Mexfam, y iba a ser yo la primera mujer que tomara la presidencia de Mexfam. Monchita, ¿y cómo fue esta experiencia en tu medio social? Porque bueno, Mexfam, si bien a la fecha, que han pasado ya muchos años desde la fundación de Mexfam, que fue en los 60s, y que fue pues un momento en el que pues hubo mucho, pues toda esta parte, ¿no?, de la libertad sexual, de abogar por más derechos, las mujeres empezaron a tener una mayor participación, los estudiantes sin duda, pero bueno, remitiéndonos a este momento, si bien todavía es un tema que causa revuelo, ¿cómo fue para ti en ese momento tomar esa elección? ¿Cómo se vio? ¿A qué te enfrentaste? Para mí no fue nada complicado, pero ante la sociedad muy mal visto. Claro, me imagino. Obvio, no es un tema que se trate, es casi increíble. Es casi increíble que hoy en día sea un tema tabú y sigan diciendo que es mejor no educar, porque si las niñas no saben, no se van a embarazar. Y pues ya sabemos que eso no pasa. Sabiendo o no sabiendo, se embarazan. ¿Y por qué no vas a tener una charla, una plática de educación sexual con tus hijos para que sepan? Es que traer hijos al mundo como que es una gran responsabilidad, no. Y sobre todo si tienes los medios y si tienes…
pues hay que hacerlo como con cabeza, ¿no? ¿Te parece, María? No, sin duda, sí. No Pero se trata nada más. Sí, no fue fácil. No fue fácil en ese sentido ante la sociedad, porque pues no está bien visto. Incluso hoy en día hay una señora que conozco, que me conoce muy bien y que me llama Baby Killer. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo decidí que eso era lo que quería hacer y lo voy a seguir haciendo y se lo voy a seguir pasando a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos si llego a poder tener injerencia en ellos. Y en un país como México, machista, porque por un conservador, lado… Ernesto, también muy conservador. Por un lado, bueno, está el tema de cómo lo ven las clases altas, este tema, que tiene que ver con cuestiones religiosas también. Mucho. Pero en las comunidades, el hombre, a través de los hijos, tiene un sometimiento a las mujeres. Y mira, ahorita que dices el hombre, déjame decirte que es incluso la mujer. Sí. Sí, porque ¿quién educa a los hijos? Sí, y además ¿no? ese tema lo tocamos poco, pero es un poco de, no quisiera decir venganza, pero decir, si a mí me fue tan mal en mi vida reproductiva y pues ahora que se friegue mi hija y que no vaya a la escuela. Y si yo no fui a la escuela, pues tú tampoco vas. Ese cambio en la mujer cuesta muchísimo trabajo. Y luego es que la mujer está, sinceramente, sí está muy desprotegida. El mundo es de los hombres. Una mujer violada, que están violadas constantemente, golpeada, ¿a quién recurre? El papá es hombre, el hermano es hombre, el cura es hombre, el médico es hombre. No tienen a dónde recurrir. Sí, de hecho, o sea, bueno, es una cultura, ¿no? Que se ha intentado romper esta cultura patriarcal, pero como dices, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, la mujer está en una posición muy vulnerable y además toda esta revictimización que se hace, ¿no? Pues ante todos los aparatos que todavía no existen las instancias para que puedan cobijarla o protegerla, ¿no? No, la verdad es que sí está, la mujer sí está muy abandonada y es un tema tan complicado, sobre todo ahora con el Me Too, que yo tengo una nieta, Mariana, que es la nieta mayor, la cual es un tema con el que no se puede tocar cuando estamos nosotros, porque dicen, bueno, es que cómo exageran las mujeres, ¿no? Se dice que cómo exageran las mujeres, de que siempre son las víctimas y que siempre son violadas. Y dices, es que no. Lo que pasa es que ahora es un tema que se puede tocar, es un tema que se puede abrir, es un tema dolorosísimo, que si una mujer finalmente puede abrir, qué bueno que más salgan a la luz. Justo había una exposición ahora maravillosa en Palacio Iturbide de María Izquierdo. María Izquierdo fue una pintora mexicana buenísima que no logró tener un mural. ¿Por qué? Porque ya tenía los bocetos del mural y los tres grandes, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, le dijeron al secretario de Salud, de Educación, que no podía hacer el mural una mujer. Entonces María Izquierdo se quedó con sus bocetos. Y así en miles de cosas, Y como bien lo dices, es el machismo no nada más en los hombres. No. Sino hay muchas mujeres que tienen esta Ernesto, mentalidad. la mayoría. Sí, Sí. Pero es de raíz, viene de familia, como bien lo decías, de las mismas mujeres, a mí me tocó vivir esto, pues es el destino de las mujeres, ¿no? Y a mi hija también, y a mi sobrina, y a mi nieta, ¿no? No hay esta transformación. Entonces, la labor que ustedes hacen el cambio de cultura, es muy importante porque es la única manera que desde casa se empieza a hacer este cambio, ¿no? Bueno, Monchita, y ahora que nos comentas cómo fue que llegaste ahí, bueno, te invitan, vas, empiezas a ser ya la presidenta y todo, pero ¿qué pasa ahí entre esta visita y esta conversación y estos juegos a este involucramiento tuyo ya en las comunidades? ¿Debe haber habido algún switch ahí, algún cambio? Marilu, no puedes dejar de cambiar en cuanto vas a las comunidades. O
O sea, no puedes dejar de cambiar, tú nunca vuelves a ser el mismo después de trabajo de campo, no vuelves a ser el mismo, porque dices, ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo sentadita en mi silla tan cómoda en mi casa? O sea, yo desayuno, como y ceno. No, por eso es tan importante en los consejos que lleven a sus gentes a trabajo de campo. Porque en una sala bonita no se solucionan los problemas, porque luego te vas y se te olvidan. Tienes que hacer el trabajo de campo. El trabajo de campo es básico. Entonces, una vez que tú vas a una comunidad y te invita a comer la promotora a su casa, vas a comer a su casa, te sientas en la mesa, obviamente la que está invitada se sienta en la mesa, con el señor. La mujer te sirve, cuando debería de ser al revés, porque las que se friegan en la comunidad y en el cerro y caminan horas enteras son ellas, y nosotros venimos en coche a visitar la comunidad. Nosotros deberíamos de haber servido a la señora la comida en su casa. Ella te sirve, ella te atiende, te da las gracias, cuando los que debemos de dar las gracias somos nosotros. Oye, de esto no puedo hablar porque sí. Sí, nosotros somos los que debíamos de dar las gracias. A mí sí. Vamos a chillar. Bueno, me conmueve, perdón, gracias, sí, me conmueve y además, bueno, también por eso digo que eres una visionaria y la verdad es que admiro mucho esta labor que tú haces porque como dices, no es fácil que de pronto haya esta parte de transformación desde la raíz. Y nosotros que participamos en el foro estamos empezando a ver cómo, bueno, desde hace ya un tiempo se empieza a hablar de impacto, ¿no? Impacto social, inversión de impacto, que son temas todavía muy novedosos. Pero bueno, tú ya haces inversión de social, inversión de impacto desde hace mucho tiempo. Pues mira, entonces cuando ves el cambio, yo creo que en lo personal, lo que me ayudó fue ver el cambio, digamos, en una mujer que le diga no al hombre que la golpea. Esa mujer ya valió la pena todo el trabajo que haces. Con una. Y esa una que se convierta en muchísimas. Entonces tú puedes pasarle a la gente que está contigo, a tus hijos. Dices, si tú puedes lograr un impacto en una comunidad en que estas mujeres y estos hombres y estos niños tengan una mejor vida y que ese no que logra decir una mujer es que no es nada fácil. No, sin duda no. No es nada fácil porque regresan a lo mismo. O sea, su medio ambiente tampoco cambia tanto. Entonces, tienes que seguir, o sea, lo que no puedes es abandonar a tus comunidades, no puedes dejar de seguir yendo y que sepan que cuentan contigo, porque llegas a la comunidad, obvio, pues con batitas blancas, todo lo que tú quieras, y entonces te ven, ya llegaron otros de batita blanca, pues ahora, ¿qué nos vienen a ofrecer? ¿No? ¿Qué es campaña de quién va a ser? ¿Va a haber elecciones? ¿O qué traen peluquero? ¿O qué es lo que nos traen? ¿No? Ajá. No, somos los de Mexfam. Son los de Mexfam. Pásenle, porque seguimos ahí. Entonces, lo importante ahora es también conseguir donativos y conseguir dinero para seguir yendo, porque cada día está más difícil. México es un país que ya dejamos de ser importantes, ya estamos en el grado no sé qué, o sea, ya no necesitamos dinero, y menos en planificación familiar. Es un tema que ya no está de moda. Todo el dinero se va a África. Entonces, si tú dejas de ir a las comunidades, regresan a lo mismo, porque es que es más fácil. Y el hombre es como muy violento. Hay un tema que a mí me genera mucho ruido, y lo hemos comentado con varios de los invitados, y actualmente, bueno, existe de toda la vida, pero actualmente en México es terrible, que es la migración. Sí. Y vienen los migrantes
con, como dice una amiga mía, con su marimbita de niños, ¿no? Sí. Cargando, y además el que no saben en dónde van a ser. En estas comunidades, por ejemplo, donde ustedes trabajan, donde de inicio pues son familias mexicanas, Sí, a lo mejor que sí. migraron de algún estado, pero son Sí. pobladores, digamos, mexicanos. Sí. Con la migración que viene ahora de todos los países y que muchos tardan meses o nunca logran llegar a Estados Unidos, empiezan a cohabitar estos lugares. Claro. Es una movilización de personas impresionante y esto ha empezado a generar otro tipo de problemas. Y de pobreza. Y de pobreza, claro, el claro, aumento de la pobreza. Pero ustedes se han enfrentado a esta problemática en estas comunidades donde están trabajando y ¿cómo lo ven? Pues mira, la verdad me cayó de sorpresa la pregunta porque no es un tema que estemos tocando todavía nosotros. Ya bastante tenemos con los mexicanos y con los locales, pero también procuramos trabajar en las comunidades más apartadas, donde todavía no llega la migración. Ahí lo que hay es salida de gente. Y lo terrible de todos los que se van, que sí pueden regresar, tú no sabes cómo regresan, con qué violencia regresan los hombres a sus familias, y si la mujer no se embaraza cuando él regresa, es una violencia que dice que terrible, porque entonces dicen que son unas prostitutas y que por eso están tomando métodos anticonceptivos, porque son… Y entonces, pon tú que sí ayudan en el año que están fuera porque mandan dinero para construir su casa y eso, pero cuando regresan la violencia es tal que dices, ¿cómo resuelves? No sé, ¿cómo resuelves eso? ¿Me entiendes? No, y es muy sabido, por ejemplo, de estos, los esposos, ¿no? Que migran a Estados Unidos, que se estuvieron ahí meses, años. Sí. Por supuesto, en Estados Unidos ellos tuvieron luego relaciones por Claro. allá. Y regresan con enfermedades. Claro, exactamente, claro, regresan con claro, enfermedades claro. y es ahí la migración de estas enfermedades No, y claro venir a que contagiar sí. a las familias. Sí. ¿No? No, y además que las mujeres se quedan aquí con la comunidad, pues no pueden hacer nada, Sí, pero ¿no? Están como este tema de salud sexual Sí, claro, es claro, es terrible, por supuesto. porque además terrible. en esas comunidades, a ver, ¿quién las va a atender? ¿Quién les va a hacer la detección de estas enfermedades? Pues el SIDA fue Claro. mucho en parte como se propagó, porque Sí. eran hombres que contagiaban a sus esposas, ¿no? esposas. Digo, y no era Claro. gratuito Y, tampoco. y- No era y- gratuito. y luego las embarazan y vienen los niños también Claro, por supuesto. infectados. Sí. Es terrible. Entonces, organizaciones como Mexfam son sumamente importantes donde llevan esta información a las comunidades y empiezan a educar a las mujeres, Pues sí. ¿no? Y a los hombres también. Es que mira, yo pensaba esto que te dice esta persona, y cómo es posible que se pueda distorsionar tanto un propósito, ¿no? Porque el tema de salud reproductiva es mucho más allá. Con todo esto que nos comentas, cómo tocas tantas áreas de la vida de las personas que tienen que ver con la pobreza, con la ignorancia, con la inequidad, con la violencia, con los entornos que no solo afectan a las madres, sino también a los hijos, ¿no? Claro. Y bueno, yo me quisiera saltar a otra cosa que me parece también que es esta es una obra que es muy diferente de lo que se hace en Mexfam, y me gustaría mucho que nos compartas este apoyo que tú estás dando ahora en las comunidades rurales e indígenas del sureste del país. En Chilón. Ajá. Con la comunidad jesuita, que se me hace además que también es un tema que tiene que ver con mujeres, pero con mujeres que están más empoderadas, mujeres que están ya empezando a generar también por sus comunidades. ¿Qué te lleva? ¿Cómo es que Pues mira, surge? a Chilón me invita Santiago, mi hijo. Santiago es el más joven de los hijos y él está en contacto con un profesor de la Ibero que se llama Ricardo Jarte,
Y Ricardo Hart está en contacto con el padre Oscar de Chilón, que le llamamos Tatic, porque pues es nuestro padre, ¿no? Entonces es el Tatic, que por cierto acaba de estar medio malito el pobre, porque trabaja mucho. Entonces Santiago me invita y me dice, oye mamá, quisieras formar parte del consejo de Yomolatel, que tiene unos nombres complicadísimos. Yo dije, pero todo es en celtal, ¿verdad? Y me invita al consejo de Yomolatel. Voy una vez y ya no volví. Y entonces pasa el tiempo, están haciendo una campaña de inversión social en la cual te pedían una cantidad de dinero para construir. Ellos son los que hacen las cafeterías de las universidades, de las Iberos, te piden dinero, construyen la cafetería y al año o a los 2 años te regresan tu dinero, lo cual es un proyecto que deberíamos de hacer todos, inversión social, porque entonces te piden y te lo regresan. Entonces es muchísimo más fácil pedir dinero. Pero bueno, a mí me ofrecen esto y yo les digo sí, claro que sí, yo los ayudo, doy una cantidad de dinero para eso y finalmente se inaugura la planta de café en Chilón. Y vamos a Chilón. Y claro, una vez que llegas a Chilón, pues ya no te de tu alma ya no se puede salir de ahí, ¿no? Entonces yo llegué unos días antes con Santiago, visitamos las comunidades, desayunábamos, comíamos y cenábamos en la misión con el Tatic y con otro jesuita maravilloso ya grande que se llamaba el padre Camarena, que le llamaban el Capi. Y entonces había un sentido de comunidad. Nos servían los alimentos que cada vez le ponían más agua porque tampoco tienen mucho dinero, entonces tenías una sopita de verduras y en la noche era más aguadito y le ponían un poquito de algo. Entonces la plática con estos hombres que están dedicados a la misión verdadera. Yo fui una gente muy espiritual y muy creyente, sobre todo en mi época en que estuve en el Merichi, y luego por azares de la vida y por cosas que vi yo en la Iglesia Católica que no me gustaron a mí, me aparté, pero llego a Chilón y me topo con esta misión de estos jesuitas que hablan celtal, que son los confesores y son los asesores de la comunidad, que le tienen un respeto, tienen unos programas muy interesantes y bueno, tienen su fábrica de café muy bonita, muy bien puesta. Y entonces me quedé enamorada de Chilón y pues yo cuando me enamoro de algo ya no puedo salir. Nos dieron una misa para la inauguración de la fábrica que yo quedé encantada porque vas a misa y bueno, pues oyes la misa, oyes al padre y te vas. No, aquí era la lectura, en grupos se comentaba. Y todos los que veníamos de México decíamos, ¿y ahora qué decimos? Porque era muy profundo lo que estaban diciendo toda la comunidad celtal sobre la lectura que había leído el padre. Y luego subían a comentarla. Y luego hubo una ceremonia a la Madre Tierra, bellísima, ¿no? Con los 4 puntos cardinales y los 4 elementos, y tú tenías que poner la fruta del color de lo que tú querías aportar. Y entonces mezclan la parte indígena con la parte religiosa muy, muy, muy bien hecho, porque los jesuitas sí trabajan muy bien. Ahora poquito a poco estamos tratando de meter despacito los programas de salud sexual reproductiva. Nos estaba costando un poquito de trabajo, pero bueno, creo que ya se animaron a dejarnos ir. Y me imagino que ha costado trabajo ese tema, porque si los jesuitas están haciendo esta, digamos, fusión de la religión, respetando las tradiciones, los usos y costumbres, sí. Es lo que los ha ayudado a ganarse a la gente. Claro. Yo creo que esto de las religiones siempre de los vamos a convertir y los vamos a transformar, no, es que no puede ser. No puede. Tienes que respetar
tienes que respetar y aceptar lo que hay en esas comunidades, y entonces ya desde ahí trabajar. Y por lo que nos platicas, están haciendo un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso. ¿No? Y me imagino, bueno, ahora este nuevo proyecto que quieren ustedes llevar, pues sí tiene que ser de una manera muy estratégica y cuidadosa. Mira, siempre vamos de una manera muy estratégica y cuidadosa, porque tú no puedes irrumpir en una comunidad. Sí, no puedes llevarle cosas que no son de ellos, ni puedes. Entonces siempre tienes que entrar con salud. Porque aparte, Mariluz, un día que estuviste en la casa, que tuvimos una plática sobre Fabián, tu hijo, en realidad las mujeres tenemos algo en común, que es el ser madres, el ser mujeres. El ser mujeres nos da un lenguaje común que te da apertura a llegar y a estar más cerca de otra mujer. Estuvimos en Irán, en una mezquita, sentada en el suelo con mis hijas, y estábamos con las mujeres y sus niños, como si hubiéramos estado ahí toda la vida, porque tienes un referente, ¿no? Ajá. Como una… Sí, exacto. Entonces, si entras por ahí, y si entras por salud, que les hace mucha falta, sobre todo para ellas, porque las mujeres… Una mujer, si tiene 10 pesos, nunca se lo va a gastar en ella. Siempre va a ir al doctor o comprarle algo al niño. Entonces las mujeres están muy descuidadas. Entonces, si entramos con la salud materno-infantil, vamos a tener más éxito y vamos a ayudarles muchísimo más. Y también van a tener como un poco más de facilidad de ir, porque son temas de mucho pudor. No, sin duda. Y bueno, pensando también en esta parte, ¿no?, de las mujeres, que bueno, si bien ahora en la modernidad ya no se usa mucho que muchas mujeres no son madres, pero no dejamos de ser cuidadoras, ¿no? Sí, claro. O sea, las mujeres tenemos esta parte de… Nuestro sistema reproductivo y nuestro cuerpo es igual. Sí, y bueno, las mujeres tenemos esta coincidencia entre nosotros, ¿no? El ser cuidadoras, como dices, y en las comunidades mucho más. Mucho más. Sí, no, Monchita, yo admiro muchísimo la labor que haces, porque, insisto, ¿no?, en esta parte de visionaria, porque esta labor que ustedes hacen y que ahora se mezcla en las comunidades, o sea, finalmente, como viene desde este arraigo de las comunidades y al apropiarse las mujeres, y esto que tú dices, Ernesto, ¿no?, cómo se va generando la confianza entre los actores que están ahí inmersos, pues es finalmente lo que va a garantizar que esto pueda continuar, ¿no?, que los proyectos puedan seguir adelante y que pues que se puedan sumar más aliados como tú, que te has aliado con los jesuitas para poder hacer una verdadera transformación, ¿no? Que al final es algo que buscamos también entre las fundaciones, que pueda haber mayores alianzas. Claro. Y bueno, ya nos has platicado de tu abuelo, de tu trabajo, y nos acabas de mencionar a tu hijo, que también está en… Y a tus hijas. Ajá. Sí. Platícanos un poco, ¿qué están haciendo ellos en este tema? Y ahorita ya nos platicaste de los jesuitas, porque, y lo platicábamos a un inicio, a mí se me hace tan importante que en las familias vayamos heredando, vayamos aprendiendo esto, y ustedes en su familia lo están haciendo. ¿Qué causas, qué más están haciendo las nuevas generaciones de tu familia? También hace ratito nos platicabas de tu nieta. ¿En qué están enfocados ellos ahorita? Pues mira, de los 4 hijos, Antonio, que es el mayor, está ahora en Fundación Brisas y está también trabajando muy bien. Todos sacaron de mí esa parte. Bueno, Toño es una gente muy, muy buena, pero él tiene esa parte como mucho más de ahorrar, de ser una gente, ¿cómo te explicaré? Es muy, muy discreto y muy… No, es una gente como así, tal cual, de pie. No es una gente gastadora. Los hijos nunca tuvieron coches y cosas. O sea, esa parte es la de Toño, muy, muy recto con los hijos, de que estudiaran, de que él los llevaba a las 6 de la mañana al camión del TEC, no se iban en su coche. Entonces, esa parte, mi parte
fue un poco más light, yo fui como mucho más barco, yo me dediqué un poco más a tratar la otra parte de la vida que Toño tenía de rigidez. Entonces, ha sido a través de los años que hemos ido, ahora ya trabajamos como juntos, trabajamos de la mano, que me parece muy importante como mamá ir de la mano y aprendiendo de tus hijos, porque pues, yo lo que hago no ha sido por estudiarlo ni porque tenga ningún doctorado o maestría en este tipo de cosas. He ido aprendiendo, sobre todo con Antonio, mi hijo, a todas estas cosas de cómo llevar bien las cosas, de que no se gaste demasiado dinero, de procurar que haya orden en las organizaciones, pertenecer al CEMEFI, que me parece importantísimo para que las cosas funcionen bien dentro de la organización. Por eso también cuando me invitó María Luisa Serna a ser parte del CEMEFI, vine muy feliz porque el trabajo que estaban haciendo con las organizaciones verdaderamente es muy importante. Entonces, a base de platicar con ellos y de hacer cosas, y sobre todo de ser una persona con todo mundo, ¿me entiendes? Vas por la calle y te ves a alguien de frente, los miras a los ojos y dices buenos días. Claro. Esto que platicábamos antes de la charla, ¿no, Monchita? De qué importante la coherencia, ¿no? Sí. Cómo esto que aprendes de tu linaje, tus abuelos, tu familia, ¿no? Lo vas transmitiendo, pero al final es algo que tiene que ver con tu forma de ser, de actuar, de pensar todos los días. Todos los días, porque tú vas por el mundo no dándote cuenta que hay muchos seres humanos a tu alrededor, y normalmente vas y pasas y a la gente, a las personas hay que decirles, sí te vi, sí sé que estás ahí. Yo siento que eso es ha sido una parte muy importante para mí. A mí lo que se me hace maravilloso ahorita que platicas de tus hijos y de tu familia, que siempre en las mamás se les transforma el rostro, ¿verdad? Exacto. Pero nos platicabas que tu hijo te invitó a este proyecto. A Chilón, sí. Y qué bonito que sigas siendo, ¿no?, parte, que él seguramente cuando te invitó lo sintió, Sí, que claro. dijo, quiero que mi mamá esté en este proyecto, que me siga acompañando, asesorando, aconsejando. Por supuesto, tú también aprendes de él. Yo aprendí mucho más de él que él de mí. Claro, pero es muy bonito que ya en la adultez sigas diciendo, te necesito, mamá. Sí. ¿No? Y el trabajar ya juntos, ¿no? Ir de la mano. Ramona, mi hija, también no tiene tanto tiempo que Ramona entró ya también en este proyecto de AMART, que es un programazo del abierto de mujeres en el arte, en donde invitan solo a mujeres y todo lo que consiguen, chambea durísimo para conseguir donativos. Todo se va a distintas fundaciones. Un año escogió una, Amexfam nos dio también parte. Este año fue a otra, y así todos los años que van a hacer estas exposiciones. ¿Son mujeres en el arte? Abierto de mujeres en el arte. Okay. Es una exposición en donde hay locales y el localito sí lo rentan, pero todo lo que se saca de ahí va para una obra social. ¿Está en la Ciudad de México? ¿En dónde está? Pero solamente es una vez al año. Okay. Ajá. En Ciudad de México fue en el Hotel Galería Plaza de San Jerónimo, y el dinero del año pasado fue a Chilón para el proyecto de las mujeres bordadoras, y como quedaba una parte nos dieron a Mexfam también para el mastógrafo, que ya inauguramos la clínica de la Villa con el mastógrafo y una clínica especial para mujer. Este año fue para ACE Palma, y una parte a lo mejor también nos dan a Mexfam si nos portamos bien, espero yo. Y entonces Sofía, mi hija, es una gente ella es como muy espiritual, es una gente muy yo creo que casi ni es de este mundo, Sofía. Yo creo que ella está no tan dedicada al trabajo directo porque su salud no es tan fuerte,
pero tiene su alma también dedicada a los proyectos sociales. Entonces los 4 hijos trabajamos juntos en distintos proyectos y luego ya viene la parte de los nietos, que ese es el placer del placer, porque eso sí es gratis, ¿me entiendes? Yo antes como que a los nietos los trataba todos iguales y luego un día dije, cada uno de estos niños es diferente y cada uno de estos niños puede hacer cosas diferentes. Yo creo que la habilidad o la cosa de abuela de ponerles atención, de mirarlos a los ojos cuando me hablan. Desde que nacieron sabían que esa abuela sí iba a estar ahí, que sí les estaba escuchando lo que estaban diciendo, y sí les escucho, porque es raro, porque dicen, abuela, pero es que ¿tú cómo te diste cuenta? No, pues es que te estoy oyendo lo que estás diciendo. Entonces, es el trabajo que es gratis, el ser abuela. Qué sí, es gratis. Bueno, y una abuela presente, sí, está maravilloso. Sí. Y cada vez que van a hacer un proyecto en la escuela, sí me lo cuentan, participo con ellos, voy a visitar también sus escuelas y sobre todo decirles esto, no solamente hagan trabajos para ustedes y para salir adelante ustedes y para ganar dinero ustedes, es importante, tienen que salir adelante en la vida, obviamente, y sobre todo trabajar por México, porque somos familia de migrantes. Y aquí queremos seguir trabajando y seguir regresándole al país todo lo maravilloso que nos dio. Mi papá me dijo un día, mi papá tenía la vinícola de Santo Tomás en Ensenada, y me dice, una vez como emigrante que llegas a otro país y tienes ya un pedazo de tierra, tú ya eres parte de ese país, ya formaste parte de ese país y tienes que regresarle a ese país y a esa tierra todo lo que te ha dado, porque te lo ha dado, o sea, sí a través de mucho trabajo, pero tampoco tenía por qué dártelo, ¿me entiendes? O sea, tú también te tienes que ganar el ser ciudadano de este país, y nuestros hijos estudian fuera, que hagan unos cuantos años fuera, que regresen a México, que trabajen en México y que le regresen al país todo lo maravilloso que nos ha dado a nosotros. Pues esto que nos estás diciendo, yo creo que justo cierra todo este círculo de todo lo que nos has platicado. A mí como mexicano me conmueve mucho este planteamiento de devolverle a una familia que emigró, devolverle al país que los recibió con mucho, y lo han hecho de generaciones en generaciones, y esta es la gran enseñanza, lo que acabas de mencionar, y es la escuela que ustedes traen y lo que le han enseñado a los propios mexicanos. Queremos agradecerte profundamente esta conversación, porque además de que justo eso era lo que queríamos, una conversación, algo relajado, algo que nos tocara el corazón. Sí, que lloráramos incluso. No, y yo de verdad me voy así como con este oxígeno, Ajá. ¿no? Gracias, no nada Ernesto. más en mis pulmones, sino Sí. en el corazón, en el alma, de ver que hay personas, hay familias que están haciendo mucho por nuestro país, y de verdad muchas gracias por todo lo que han aportado a México. Y pues qué bueno que ha sido recíproco, por lo que nos cuentas. México también les ha dado mucho cariño, que es algo hermoso de nuestro país, ¿no? La reciprocidad, el amor. Exacto. Que siempre se les da a todas las personas, de verdad. El color y el calor. Sí, no, sí. Y lo que nos dijiste también hace rato, de que México es muy colorido, pero tiene sus zonas grises, sus zonas grises donde tenemos que llevar esos colores. Muchísimas gracias. Ernesto, muchas gracias a ti. Qué buena entrevista o podcast. Muchas gracias, Monchita. Muchas gracias, Monchita. Siempre tan encantadora y tan cercana. Muchas gracias, Monchita. Yo me voy también con esta enseñanza de qué importante es lo que nuestros hijos nos vean hacer.
y lo que, pues esta coherencia, me parece que es esta coherencia llevada a la acción, ¿no? Qué orgulloso estaría o está sin duda tu abuelo de ver que generación tras generación se viene transmitiendo este legado de responsabilidad hacia sus comunidades, hacia un país que te acunó, hacia tu familia, hacia esta corresponsabilidad que ustedes han generado, ¿no? Y que además es un vínculo que se nota, es desde tu corazón y eso es lo más valioso, ¿no? Yo quisiera que hubiera muchas, muchas más Monchitas en este mundo, no solo en México, que somos muy afortunados de tenerte y de tenerte cercana y de tenerte en CEMEFI también. Gracias. Y Gracias, en lo Marilu. personal te agradezco mucho de todo corazón, toda tu aportación y todo tu cariño, de verdad, esa cercanía que se ha generado. Muchas gracias, Monchita. A ti, Marilu. Gracias. Gracias y gracias de recibirme aquí en esta casa maravillosa. Es un gusto, es un gusto. Pues como les dijimos a un inicio, les teníamos una historia con una mujer increíble, con una historia de familia maravillosa. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast del Foro de Donantes del CEMEFI. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos.